porque nos acompaña el exalcalde, candidato presidencial precandidato presidencial por el PRD, Juan Carlos Navarro. Y esto de anoche yo creo que es una vuelta de tuerca más a un problema que no hay por dónde agarrarse. Pareciera que nos está superando a todos. Juan Carlos, bienvenido como siempre. Buenos días, Fernando. Vergonzoso lo ocurrido ayer. Preocupante. Queda claro que este país está a la deriva. Aquí no hay Dios ni ley. Aquí nadie manda. Aquí el presidente ha dejado que la justicia caiga a su nivel más bajo, dándole un golpe mortal a la justicia, dejando en acefalía 3 puestos de la Corte Suprema. Nunca antes en la historia del país han habido 3 vacantes, 3 de 9, una tercera parte de la Corte en acefalía sin nombrar. Pero digo, no solamente está ocurriendo eso en la Corte, porque si tú ves el gabinete también hay un montón de interinos que dijo que iban a quedarse interinos, punto. Y en el caso de la justicia ya estamos viendo las consecuencias. Este incidente de ayer, absolutamente vergonzoso, amerita una investigación inmediata de ambos funcionarios, la que acusa sin pruebas y de el supuesto que la supuesta víctima de estos chantajes. Hay que llegar al fondo del asunto, Fernando, pero lo crítico para mí, esto es una muestra de la podredumbre, del agotamiento de este modelo de corruptela, chantajes que reina en el gobierno panameñista fracasado del señor Varela. El órgano judicial intervenido políticamente por el órgano ejecutivo, el órgano legislativo intervenido políticamente por el ejecutivo. Amedrentado y asustado, pues, que también vale la pena decirlo. Y un órgano ejecutivo que no resuelve y que ni raja la leña ni presta el hacha, porque esa es la realidad. En el fondo, el gran problema del país es que no hay liderazgo de ninguna clase. El gobierno del señor Varela ha resultado ser el peor gobierno de la época democrática de Panamá. Tiene al país en medio de una crisis económica y ahora, con lo de ayer, en medio de una crisis institucional también. Pero lo raro de todo esto, Juan Carlos, y tú eres alguien que has participado en todas las campañas de este siglo XXI. Sí. Y es la primera vez que un gobierno, con el desgaste que tiene, no se vislumbra, 1, un sucesor claro, y 2, con estas nuevas reglas de juego, y lo más probable es que haya 8 candidatos, incluso el candidato de gobierno tiene posibilidad de repetir. Yo no le veo ninguna. ¿No? Yo creo que esta elección va a marcar un antes y un después. Esta elección va a marcar que todos los que son continuismo de Varela, sean el partido panameñismo o en otros partidos, todo lo que sea más de lo mismo, van para su casa. No llevan chance alguno, a mi criterio. Lo que yo siento en la calle es que la gente quiere corregir el rumbo del país. Quiere un rumbo totalmente distinto. La gente quiere que se resuelva el problema económico del país. La gente está desesperada porque no tiene con qué pagar las cosas. La gente está agobiada por los problemas diarios de cómo pagar la luz, cómo poner la comida en la mesa. La gente está agobiada por el transporte. Los que viven en Oeste se tienen que levantar a las 2:30 de la mañana. ¿Qué vida es esa? Bueno, en el norte, en el oeste y en el este. Bueno, Sí. pero el peor es el oeste. El peor es el oeste. Lo cierto es que el panameño vive agobiado de que lo van a asaltar, de que lo van a matar tratando de llegar a su trabajo, de que lo van a despedir, porque hay una angustia enorme entre el trabajador. Pero todo eso, Juan Carlos, también, ¿sabes? Y aquí no hay que escurrir el bulto. Si el gobierno llegó a tener esa zona de confort después de 3 años de este pacto de gobernabilidad y de todas las prebendas que tuvieron con el PRD en la Asamblea y con un pedazo grande del CD. Al gobierno se le dio la oportunidad por parte de todas las fuerzas políticas y los medios de comunicación de que iniciara el gobierno. Pero han votado, han desperdiciado esa oportunidad. Porque desde el primer día... A los 6 meses ya se sabía que esto iba a ser así. Bueno, es que lo que yo he visto desde el primer día es un gobierno incapaz, ineficiente y corrupto. Y aquí estamos viendo las consecuencias. Ahora, de nuevo, ¿qué es lo importante para la gente, Fernando? Cuando yo camino en La Chorrera, como lo hice el domingo, cuando estoy en Arraiján, como estuve el sábado, cuando estoy en Caledonia, como estuve en San Miguel el sábado también caminando, cuando estoy en el 810, como estuve el domingo. Oye, la reunión de Caledonia era de todos los partidos, de todo el partido. No, era una caminata convocada por Ramoncito Ashby, a quien agradezco que me haya invitado y quedó espectacular. Ahora, ¿qué nos decía la gente en San Miguel? No hay plata, no tengo con qué pagar la escuela, con qué comprar los libros de los pelados. Y eso que en San Miguel están haciendo un proyecto habitacional
pues importante. Que está muy bonito los apartamentos que pude ver cuando hicimos el recorrido. Pero lo cierto es que en toda la ciudad y en toda la república el problema económico es el principal. Hay que reactivar la economía del país. Necesitamos un mandatario y necesitamos un gobierno que rompa con estos 10 años de Varela. Varela con Martinelli primero, Varela solo después. Todos ellos hay que dejarlos atrás. Son un periódico de ayer. Requerimos un gobierno que nos lleve adelante, que nos lleve al futuro. Un gobierno profesional, con un estadista al mando, una visión clara de dónde hay que llevar al país y el carácter y la capacidad para tomar las decisiones difíciles que va a haber que tomar para poder echar adelante a Panamá. ¿Hacia dónde va el país? ¿Por qué? Uno, nuestro sistema de servicios ya pues casi herido de muerte con lo ocurrido en el centro bancario y lo que pasó con las sociedades offshore. Un canal de Panamá que ayer el propio administrador dijo se verá muy afectado con esta guerra económica entre China y los Estados Unidos. Las megahoras que ya la mina termina de construirse y no hay ninguna a la vista. Así que, ¿sabes? El nuevo presidente tiene también unos retos importantes de cómo dinamizar la economía. Sin duda. Y no nos engañemos. Ahora mismo el país va rumbo al abismo. Rumbo al abismo. Hay municipios varios que sé que no han podido pagar su planilla. Así como hay empresas bueno, que están uno como cerrando. Arraiján, que estamos hablando del tercer o cuarto distrito más poblado del país. Son muchos los municipios que no tienen cómo enfrentar sus obligaciones. Como ejemplo, porque también son muchas las empresas que no tienen cómo enfrentar sus obligaciones. El gobierno no tiene cómo enfrentar sus obligaciones. El gobierno le debe más de $1.000 millones a sus proveedores. Entonces, es en este panorama económico sombrío donde yo coincido plenamente con el ingeniero Blandón. En este problema, esta crisis económica, tú en vez de ayudar a resolver la crisis, a dar confianza a la comunidad y al sistema, tú introduces este elemento de incertidumbre, como lo ha hecho ayer de esta manera la procuradora. Este es un golpe de morcillera a cualquier posibilidad que había de una reactivación económica en estos últimos meses de Varela. O sea que la crisis económica va a empeorar, el país va rumbo al abismo, tiene que corregir el rumbo Panamá. Esa es nuestra propuesta. Materia económica, un gobierno de austeridad, eliminar gastos absurdos como la campaña esa de Atochamí, que no solo nos torturaba, sino que se gastó $2 millones en boberías. Eliminar viajes absurdos como el viaje a Siria, que queda al lado de Bosnia. ¿Qué tiene que el pueblo panameño estar pagando para que el presidente vaya a estos lugares? Eliminar gastos absurdos como licor y francachelas. $90.000 en una cuenta de Felipe Mota, un mes para la presidencia de la República. ¿Qué es esto? Una licitación de $20 millones para pasajes. Salió la semana pasada en Panamá Compra. Tiene que el próximo gobierno dejar todo esto atrás. Eliminar todos los gastos absurdos como estos. Llevar adelante un gobierno de austeridad, vender y eliminar el avión presidencial. No somos un país rico, aquí no hay petróleo. Tenemos que vivir dentro de nuestros medios y hacer un gobierno de austeridad que con el ahorro que va a lograr va a pagarle a los proveedores del Estado, pagarle a los contratistas del Estado para inyectar plata a la economía, pagarle a los miles de pequeños y medianos empresarios que son proveedores del Estado a los que se les debe. Claro. Hay que pagarles a todos ellos, inyectando dinero a la economía. Empezar obras importantes que van a generar cientos y miles de empleos y que tienen que empezar casi que el primer día del nuevo gobierno. Así como tienen que pagarse también los subsidios atrasados al agro. El subsidio a los productores de leche tipo C, subsidio a los molinos, a los arroceros, a lo que se debe de la ley 25, el pago del FESE. Es que de la ley 25 solamente se pagaron 4 fincas en 15 años. Cuando se ponga todo este dinero en el agro y se le dé al agro prioridad de Estado y tomemos estas medidas para reactivar la economía, esta tiene que ser la prioridad del próximo gobierno. En paralelo, una profunda reforma a la Constitución para limpiar con aquellos buenos elementos que hay en estas instituciones, la Procuraduría, el sistema judicial y reinventar la nación. Es que, sin lugar a dudas, esta procuradora va a ser un peso muerto para el próximo presidente. Yo pienso que el modelo judicial panameño se agotó. Es evidente con esta crisis de ayer. Y alguien me preguntaba esta mañana, aquí al lado en KW, me decían, ¿pero usted a quién le cree, a la procuradora o al magistrado? Mi respuesta, a ninguno de los dos. Sí, es que el problema es que es un... Tiene que haber una investigación profunda del tema para saber exactamente qué pasó. Lo cierto es que hay que determinar responsabilidades penales en este incidente tan grave que ha ocurrido ayer. Y el sistema judicial panameño y la Procuraduría
tienen que ser reinventados y reiniciados. Hay que reiniciarlos. Y esto tiene que ser producto de una profunda reforma de la Constitución, que tiene que hacerse con el menor trauma posible para no afectar más a la economía. Todo esto lo tiene que hacer el nuevo gobierno. Es más, para mí la salida a toda esta crisis judicial, económica, es el nuevo gobierno. Pero 10 meses que nos van a parecer como un día sin pan, es decir, largos como... Van a ser como 10 años, porque el gobierno del señor Varela va a ver, escuchemos con mucha atención lo que dijo el señor Blandón, como ya lo ha hecho el PRD en el pasado, siendo una fuerza a favor de la estabilidad, vamos a requerir todo el apoyo de nuestro partido para defender la institucionalidad, para que este gobierno pueda terminar como mandata la Constitución. Y eso es lo que haremos nosotros, defender la Constitución. Eso sí. Pero el país va a terminar con la lengua afuera, es decir, Ya está con la 10 lengua meses fuera. de esto no se aguanta. Fernando, ese es mi punto. Ya estamos en crisis. Ya está el país con la lengua afuera. La gente ya no aguanta más. Y hay problemas graves como la delincuencia, que con lo que ocurrió ayer, que va a tener impacto sobre la economía, va a aumentar. Y nuestra propuesta ahí es frenar la delincuencia desde el primer día, y aquí yo he aprendido mucho de mis propios errores, con un programa de prevención, capacitación para el empleo, generación de empleo, prevención, seguridad integral. Estos van a ser los pilares del nuevo gobierno. Reinventar y reiniciar con fuerza la economía, poniendo plata en la calle, generando empleo para el panameño que lo requiere, por un lado, metiéndole la mano al agro con fuerza, dándole prioridad de Estado. Tú tienes todo eso. Por el otro, aquí metida en los barrios periféricos. Y un programa de capacitación y empleo en todos nuestros barrios, en todo el país, para darle empleo en particular a los jóvenes y a las mujeres, que tienen que ser ambos pilares del desarrollo del próximo gobierno. Vamos a ver en qué termina todo esto. Juan Carlos, como siempre, un placer tenerte por aquí. Bueno, te vamos a tener bastante con estos casi mes que falta para las primarias del PRD, que ¿cómo están? Está la cosa bastante pareja, ¿no? Yo he visto las encuestas que salen y muchas ya empiezan a decir lo que yo siento en la calle. Va a ser una primaria reñida. Las encuestas que vi por un tiempo que sacaban algunas personas creo que tienen cero validez. Sí, bueno. Y si hay alguien que sabe que las encuestas en el fondo no sirven, es quien te habla. Ahora, lo interesante, es vital, fíjate lo que estamos hablando, A ver. la elección del año entrante es vital para el futuro de la República. No podemos volver a equivocarnos eligiendo líderes con piernas de trapo. Es vital la primaria del PRD, porque lo más probable, primero Dios, es que de la primaria del PRD, si escogemos bien, salga el próximo mandatario de la República, que tendrá inmediatamente, salga de la primaria, el gran trabajo de unir al partido, posteriormente unir al país, unir al país y llevar adelante la reconstrucción nacional, que va a requerir de la conjunción y la unión de todas las fuerzas de todos los panameños. Así es. Juan Carlos Navarro, exalcalde, precandidato presidencial del PRD.